Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un tema que toca fibras muy íntimas, el perdón. Ujú. Pero lo vamos a ver desde una óptica, digamos, particular, la que nos presentan estos materiales que reunimos, una visión muy anclada en principios bíblicos. Así es. Y bueno, la brújula inicial que nos ofrecen estos textos es bastante directa, ¿no? Citan Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Claro, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, desde el vamos marca un estándar alto de misericordia, de perdón mutuo. Definitivamente. Pone un marco de referencia, elevado. Nuestra meta hoy es como desentrañar un poco cómo esta perspectiva ve el perdón, pero no como una cosa puntual, ¿sabes? Sino como un proceso. Un camino. Sí, casi un viaje. Un viaje hacia la restauración personal y, como dicen las fuentes, hacia una madurez espiritual más profunda. Y la idea central es potente. Cómo transformar el dolor en un propósito real, significativo. Una propuesta que, bueno, sin duda invita a mirar las experiencias difíciles con otros ojos, ¿no? Con una nueva luz. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos por cómo abordan estos escritos el tema del dolor, de las heridas. Hay una idea que se repite, y es fuerte, que las heridas, por más que duelan, podrían ser herramientas en un proceso más grande. Sí, de hecho, uno de los textos lanza una pregunta bastante directa, confrontadora. ¿Cómo podrías guiar a personas rotas si tú mismo estás fragmentado? Fuerte. Y lo refuerza con algo que resuena mucho. Solo un corazón sano puede formar corazones sanos. O sea, pone el foco en la propia sanidad, ¿no? Como un requisito para poder ayudar a otros. Me llama la atención ese enfoque. Es que no se ven las heridas como callejones sin salida o como algo que te frena para siempre. Al contrario, Ujú. las describen como fases de un proceso de moldeado, creo que usan esa palabra. Y reconocen que, claro, en el momento uno no entiende por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Lágrimas, rechazos, lo que llaman desiertos personales. Claro, en el momento es difícil ver más allá. Exacto. Pero la perspectiva que ofrecen es que con el tiempo podría revelarse un propósito detrás de todo eso. Y un paso clave que enfatizan mucho es el de reconocer esas heridas. O sea, no minimizarlas, no ignorarlas. Y también subrayan el impacto tremendo de las palabras. Cómo pueden construir o destruir. Totalmente. Reconocer de dónde viene ese dolor es parte del proceso, dicen. Mencionan también un concepto que me sonó intrigante: idolatrar el dolor. ¿Cómo explican eso? ¿Qué significa? Eso es fascinante, fíjate. Es cómo se replantea la experiencia del dolor. Idolatrar el dolor, según lo describen ellos, es cuando dejamos que nuestro estado emocional completo, nuestra paz, digamos, dependa totalmente de lo que otra persona haga o diga. Entiendo. O de una circunstancia externa, ¿no? Claro. Es como darle a esa herida o a quien la causó un control casi total sobre nuestro bienestar. Claro, es darle un poder desproporcionado a algo externo o a una herida del pasado. Y relacionado con esto, sugieren que dentro de esta visión, a veces las puertas que se cierran, no son accidentes, Exacto. sino que podrían ser parte de una guía intencional, divina, para redirigirnos. Exacto. Lo enmarcan como parte de un diseño más amplio que, aunque pueda sentirse restrictivo o doloroso en el momento, se postula que tiene un objetivo constructivo a largo plazo. Ujú. Sí. Y esto, claro, nos lleva del reconocimiento del dolor a, ¿y cómo sanamos? Claro, porque si ya reconocimos la herida y empezamos a verla, no como un final, sino como parte de un proceso, ¿cómo se avanza? Y aquí es donde el perdón entra. Entra con todo. Los textos hablan de una sanidad activa, sanando, perdonando y pedir perdón. Implica acción, ¿no? No quedarse quieto. Y son muy específicos sobre dónde buscar esa sanidad, en la conexión con Dios, con lo divino. Mencionan prácticas como la oración, la meditación en textos sagrados, la palabra, como le llaman, Sí. e incluso el ayuno.
Los describen como espacios de refugio, de fortaleza durante el proceso. Y aquí conectan con una figura central. Mencionan un pasaje muy conocido, Isaías 61, versículos 1 al 3, que describe una misión de sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos. Ajá. Y lo asocian directamente con Jesús. Vaya, entonces vinculan directamente esa misión de sanar corazones rotos con esta figura central. Eso le da una dimensión muy profunda al proceso, ¿no crees? Sin duda. Es un anclaje teológico clave en esta perspectiva. Ahora, es crucial detenernos un momento en qué entienden estos materiales por perdón. Cierto. Porque es una palabra que, a menudo se carga de interpretaciones, erróneas o expectativas poco realistas. Totalmente. Puede significar cosas muy distintas para diferentes personas. A ver, ¿qué dicen que no es el perdón? Bueno, aclaran varias cosas. Dicen, perdonar no es justificar las malas acciones del otro. Tampoco es minimizar el dolor que uno sintió. O sea, no es decir, no fue para tanto. Entendido. Y tampoco es, y esto es importante, eximir de responsabilidad a la otra persona, sea un líder o quien sea. No es borrar lo que pasó. Entonces, ¿hacia dónde apunta? Si no es justificar ni olvidar, ¿cuál es la esencia de perdonar desde esta perspectiva? Pues el núcleo de la definición que ofrecen es esta. Perdonar es, fundamentalmente, soltar una carga personal, soltar una carga. Sí, es un acto primordialmente interno, dirigido a liberar el propio corazón del peso del rencor, del resentimiento, y así permitir que una sanidad más profunda ocurra dentro de uno mismo. Y aquí viene la idea que quizá choca más con la visión común del perdón. A ver. Según esto, y lo repiten bastante, el perdón no es para quien nos hirió, sino para uno mismo. Espera, ¿cómo? Eso le da la vuelta a todo. O sea que el perdón, según esto, es casi un acto de autopreservación, de buscar la propia libertad interior, más que un favor al ofensor. Exactamente. Cambia el foco, pero radicalmente. La decisión y el beneficio principal recaen en quien perdona. Independientemente de la actitud o el arrepentimiento del otro. Y para ilustrar este punto, recurren al ejemplo que consideran supremo dentro de su tradición, Jesús en la cruz. Claro. Citan el pasaje de Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y resaltan eso. Es un perdón ofrecido en medio del sufrimiento máximo, sin que hubiera una petición de disculpa por parte de los agresores. Es un modelo de perdón, muy radical, ciertamente. Desvinculado totalmente de la respuesta del otro. Sí. Y si conectamos esto con el panorama general del proceso que describen, emerge otra idea fundamental que reiteran los textos. ¿Cuál? El perdón nunca consiste en que las personas que nos afectan cambien, sino en que Dios nos cambia a nosotros a través de ellas. De nuevo, el énfasis está en la transformación interna de quien elige perdonar. Es usar la experiencia dolorosa como un catalizador para ese cambio interior. Eso es un giro de 180 grados respecto a cómo solemos enfocar el perdón, ¿no? Que a menudo esperamos una señal del otro, una disculpa, un cambio. Aquí, la agencia, la responsabilidad y el beneficio primario parece que están del lado de quien perdona. Precisamente. Y esta concepción del perdón como un motor de cambio interior nos conduce lógicamente al siguiente paso que describen los materiales, la transformación que resulta de este proceso. Así es. La narrativa que proponen es la de pasar de víctimas a victoriosos. Sugieren que el resultado de abrazar este tipo de perdón no es simplemente cerrar una herida y ya, sino emerger fortalecida, con un carácter diferente. Hablan del desarrollo de lo que llaman frutos espirituales. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué son esos frutos espirituales, según se desprende de los textos? ¿Paciencia, amor? Bueno, una de las manifestaciones clave que mencionan es romper el ciclo del daño. O sea, conscientemente decidir no usar el propio dolor como justificación para herir a otros. Claro. No pasar la factura, digamos. Exacto. Se trata de no perpetuar esa cadena de dolor, sino transformarla en algo positivo, como mencionabas. Paciencia, amabilidad, autocontrol, cualidades que ven como evidencia de esa transformación interna.
Esto conecta directamente con la responsabilidad personal, ¿verdad? Los textos hacen un llamado bastante explícito a salir del papel de víctima. Sí, totalmente. A moverse más allá de la culpa constante hacia otros o hacia las circunstancias y asumir la responsabilidad por la propia respuesta ante lo que pasó. Sí, es un fuerte llamado a la madurez. De hecho, plantean una pregunta retórica que busca, sacudir un poco. ¿Acaso Dios va a cambiar el mundo a través de alguien que está atrapado en excusas y quejas? Uf, directa. Sí. La idea subyacente es que la actitud personal, pasar de la queja a la acción responsable, es fundamental para poder tener un impacto positivo o cumplir un propósito mayor. Es una vinculación muy clara entre la sanidad interior, la madurez personal y la capacidad de influir positivamente en el entorno. O sea, quedarse estancado en el rol de víctima o en la queja constante, según esta visión, limita ese potencial de contribución. Y este camino de transformación, que empieza con el dolor, pasa por el perdón activo, culmina en algo que al principio podría parecer sorprendente: la gratitud. Y la empatía. Sí, sí, introducen el concepto de el poder del agradecimiento y reconocen abiertamente que sentir gratitud en medio del sufrimiento o al recordar una herida profunda es extremadamente difícil, casi contra natura, ¿no? Claro, suene paradójico agradecer por algo que dolió tanto. Pero la perspectiva que se ofrece es a largo plazo. La idea es que con el tiempo y al adoptar esta visión de que incluso las dificultades pueden ser parte de un proceso formativo, de ese moldeado divino. Ujú. Uno podría llegar a mirar atrás y sentir gratitud. Pero ojo, aclaran, no por el evento doloroso en sí mismo. Ah, buena aclaración. Sino por el crecimiento, la fortaleza o la comprensión que surgieron como resultado de haberlo atravesado y procesado de esta manera. Para sostener esta idea, recurren a otro pilar de su marco de referencia: verdad. Citan Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. La interpretación que le dan es que dentro de esta cosmovisión de fe, incluso las experiencias negativas pueden ser, resignificadas, vistas como contribuyentes a un bien mayor, aunque no se entienda en el momento. Lo que se desprende de todo esto es una visión de crecimiento continuo a través de la adversidad. Pero de la adversidad procesada, ¿eh? Hay una frase en los materiales que lo encapsula bien. Las heridas enseñan. Las heridas enseñan. Me gusta eso. Sí, el foco se desplaza de lamentar lo ocurrido a preguntarse, ¿qué aprendo de esto? ¿Cómo elijo responder y crecer a partir de aquí? Y esa enseñanza no se queda solo para beneficio propio, ¿verdad? Según entiendo. Correcto. Los textos trazan una línea directa entre haber vivido, procesado y sanado estas experiencias y el desarrollo de una mayor empatía y compasión hacia los demás. Claro, te hace entender mejor el dolor ajeno. Exacto. Consideran que estas cualidades son esenciales para poder acompañar a otros en sus propios procesos dolorosos. Mencionan específicamente discipular, que en este contexto se refiere a guiar o mentorear espiritualmente a otros. Ujú. La idea es que haber transitado ese camino de dolor y sanidad te capacita de una manera única para entender y apoyar a quienes están pasando por luchas similares. Entonces, recapitulando un poco el viaje que nos proponen estos materiales, se parte del reconocimiento del dolor, de las heridas, pero con una invitación a verlas no como un punto final, sino como posibles etapas de un proceso formativo con propósito. Ujú. Luego, se entra en una fase activa de sanidad a través del perdón, pero entendiéndolo como un acto fundamentalmente interno, para liberar el propio corazón, buscando la transformación personal antes que el cambio del otro. Exacto. Y este proceso, argumentan, puede llevar de una mentalidad de víctima a una posición de mayor fortaleza y madurez, lo que llaman ser victorioso. Ajá. Esto implica desarrollar un carácter con cualidades positivas, esos frutos espirituales, y crucialmente, no repetir los patrones de daño hacia otros. Para finalmente, quizás, llegar a un lugar de gratitud, al poder resignificar las dificultades pasadas y desarrollar una empatía más profunda, usando la propia experiencia sanada como un recurso para comprender y acompañar a los demás. Es en esencia una narrativa completa sobre cómo se puede, digamos, redimir el dolor
y transformarlo en algo con propósito, siempre desde esta perspectiva bíblica específica que presentan. Entonces, ¿qué significa todo esto en resumen? La idea central, que parece vibrar en todos estos escritos, es la posibilidad real de convertir las experiencias más dolorosas, esas heridas, esos desiertos, en catalizadores para un crecimiento personal y espiritual, significativo. A través de una comprensión y una práctica muy particular del perdón. Sí. Y para quienes nos han estado siguiendo en esta exploración, tal vez sea útil dejar en el aire un par de reflexiones, ¿no? Inspiradas en las preguntas que plantean los propios materiales, pero formuladas de un modo más abierto. Adelante, cerremos con eso. Me parece bien. ¿Qué cambiaría si se considerara seriamente la posibilidad de que los momentos más arduos de la vida no fueran simplemente, no sé, traspiés o mala fortuna, sino quizá etapas necesarias de preparación, de moldeado, como decían, para algo futuro? ¿Cómo afectaría eso la manera de transitarlos? Es una pregunta que invita a mirar las dificultades con otros ojos, sin duda. ¿Cómo podría transformarse la propia experiencia vital y quizá el impacto en el entorno si el foco principal se pusiera en asumir la responsabilidad por la propia respuesta ante las circunstancias, en lugar de quedarse anclado predominantemente en la queja o en buscar culpables externos? Son preguntas potentes, ¿eh? Invitan a una introspección considerable. Creo que más allá del marco teológico específico de estas fuentes, resuenan con temas universales, ¿no? Resiliencia, responsabilidad personal, la búsqueda de significado incluso en medio del sufrimiento. Exacto. Plantean cómo estas ideas sobre el perdón y la transformación podrían aplicarse o resonar en diferentes facetas de la vida de cada quien. Ujú. Sin duda, un camino que se presenta como desafiante, sí, pero también lleno de potencial de crecimiento según lo que hemos explorado hoy basándonos en estos materiales. Con esta reflexión, pues, concluimos nuestra conversación. Gracias por habernos acompañado.